Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la materia de mercadotecnia. Vamos a ver, en esta octava sesión vamos a ver lo que son las componentes de una serie de tiempo. Ya vimos algunas sesiones donde veíamos cómo calculábamos pronósticos para series de tiempo, pero no estudiamos a detalle todo lo que son los componentes de una serie de tiempo. Ahora vamos a ver lo que son cuáles son esos componentes, qué se necesita para ver una serie de tiempo, qué tipo de componentes sigue o qué tipo de tendencia sigue, por ejemplo. Y vamos a, en las siguientes sesiones vamos a hacer ejemplos donde calculemos, por ejemplo, su crecimiento exponencial, pero ya ajustado con tendencias, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que sigue una cierta serie de tiempos? Vamos a ver entonces con mayor detalle. Sigan, por favor. Bueno, el objetivo particular de la materia sigue siendo que al término del tema el alumno comprenda los principales componentes de una serie de tiempo, ¿no? ¿Sí? Y el objetivo específico es que al término de la sesión el alumno comprenderá los conceptos básicos de tendencia, ciclicidad, estacionalidad y aleatoriedad. Son las 4 componentes básicas que sigue una serie de tiempo. Vamos a ver con mayor detalle qué significa cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, una de las partes más difíciles y que más tiempo consume en la elaboración de pronósticos es la recopilación de datos válidos y confiables. Como dijimos la sesión pasada, los datos a veces no es necesario tener muchos ni pocos, simplemente hay que tener datos útiles para lo que yo necesito calcular o para el pronóstico que yo necesito hacer. Un pronóstico no puede ser tan preciso como los datos en que se basa. Para determinar qué datos serán útiles se aplican 4 criterios que son básicos. Los datos deben ser fidedignos y precisos. Los datos deben ser representativos de las circunstancias para las cuales se están usando. Los datos tienen que ser consistentes y tienen que ser oportunos. Son las 4 características básicas que tienen que seguir todo el conjunto de datos. Entonces, existen 4 tipos de componentes que se estudian cuando se analizan datos, los cuales son, como les dije, tendencia, ciclicidad, estacionalidad y aleatoriedad. ¿Sí? ¿Qué es la tendencia? Es el componente de largo plazo que representa el crecimiento o el descenso de la serie de tiempo durante un periodo extenso. Como se puede ver, la tendencia es la propensión al aumento o disminución de los valores de los datos de una serie de tiempo que permanece a lo largo de un lapso muy extendido de tiempo. Es decir, que no cambiará en el futuro lejano mientras no haya cambios significativos o radicales en el entorno en que se encuentra. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, ventas, las ventas pueden seguir tendencias positivas, a menos que suceda, por ejemplo, una situación crítica en la economía nacional, que las ventas caigan de manera, no sé, cambiante o de manera muy, muy fuerte, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, cuando se exporta a Estados Unidos, cuando pasó la crisis del 2008, las ventas de las empresas exportadoras cayeron de manera visible. ¿Por qué? Por la misma situación económica de ahora sí que de los norteamericanos, ¿no? ¿Cómo es una serie de tiempo con tendencia? Ahí tenemos una serie de tiempo con tendencia positiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, los valores observados van a ir aumentando. Por ejemplo, las ventas. Por ejemplo, cuando yo tengo aquí, esa es una tendencia positiva. Aquí voy a tener el tiempo y aquí voy a tener el volumen de ventas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, su tendencia va a ser siempre a subir. O sea, esa es una tendencia creciente. ¿Y cómo será una tendencia decreciente? Una tendencia decreciente, por ejemplo, a medida que va pasando el tiempo, la tendencia va a disminuir. ¿Sí? ¿Cómo lo saco eso? Obviamente con una base de datos, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que si el tiempo está pasando y mi tendencia es a caer las ventas, pues yo como gerente, por ejemplo, de una empresa, tengo que ver qué estrategia utilizo para que eso cambie de dirección, ¿no? Para mejorar mis ventas. No sé, quizá más publicidad, quizá mejor mano de obra más calificada, lo que sea, ¿no? Alguna estrategia tengo que utilizar para cambiar ese sentido. Ahí vemos una serie de tiempo, una tendencia negativa. Dice dispersión de una serie de tiempo mensual con tendencia decreciente. Entonces, mis ventas van bajando cada vez más. ¿Sí? La estacionalidad. El componente estacional es un patrón de cambio que se repite a sí mismo año tras año. El patrón de cambio por lo general es un aumento o una disminución cuantitativa en los valores observados en una serie de tiempo específica. Eso se da si tienen el mismo comportamiento cada cierto tiempo. Por ejemplo, ahora que llega Navidad. En Navidad las empresas venden mucho más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que justo en las estaciones de noviembre y diciembre las ventas van a incrementar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una serie de tiempos, no sé,
Quizá yo puedo poner aquí puedo poner meses, o mejor trimestres, ¿no? Aquí le pongo año, trimestre, y aquí le pongo ventas. En el primer año yo voy a tener 3 trimestres, entonces va a ser el trimestre 1, el 2, el 3 y el 4. En el segundo año, igual, trimestre 1, el 2, el 3 y el 4. En el tercer año, trimestre 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí las ventas en trimestre 1, pues son las épocas donde justo pasó Navidad y la gente está gastada, no sé, mucha gente hasta empeña en Navidad sus cosas para tratar de pasar una buena Navidad. Entonces en enero ya empiezan a desempeñar sus cosas. ¿Cómo? Hay que pagar, ¿no? Entonces yo tengo una empresa que vende, por ejemplo, no sé, productos especiales para Navidad. Entonces, quizá en el trimestre 1 mi venta va a ser, no sé, de 20 unidades. En el trimestre 2 de 22. Trimestre 3 de 26 y en el trimestre 4 sube a 48. ¿Sí? Igual, en el segundo año mis ventas 1, 16. El trimestre 2, 18. El 3, 21. El trimestre 4, 64. El tercer año, 12, 16, 14 y 49. Entonces nos damos cuenta que el porcentaje de ventas, si yo hago este gráfico con una dispersión, mis ventas en cada año siempre va a estar un poco elevado en el último trimestre. ¿Sí? Específicamente en los meses de noviembre y diciembre, ¿no? Que la gente ya empieza a comprar las cosas para Navidad. Entonces, en ese momento mis ventas van a ser altas. Ese es el componente de estacionalidad, que son en ciertas estaciones donde se dan el mayor volumen de ventas. ¿Sí? Entonces, gráficamente pues, sería una cosa así, ¿no? El tercer componente sería la ciclicidad. Es la fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia. La ciclicidad es un fenómeno que en general parece estar relacionado con la variación de la actividad económica ocurrida durante periodos de crisis o prosperidad. La fluctuación también puede presentarse en series de tiempo estacionales. Entonces, ahí vemos esta ciclicidad. ¿Cómo es una ciclicidad? Que se va dando como una onda. Entonces, son un ciclo, ¿no? Entonces, si yo lo grafico, si vemos esa gráfica, yo voy a tener algo así. ¿Sí? Entonces, aquí va a estar el tiempo y aquí va a estar la venta, por ejemplo. Entonces, a esto se llama, es como un pico, ¿no? Donde son las mayores ventas. Va bajando el tiempo y luego llega otro momento donde hay otro pico. Esto también lo puedo a veces hacer el comparativo con una serie estacionaria, ¿no? Estacional, perdón. Como si fuera el mes de diciembre, otra mes de diciembre, otra vez el mes de diciembre. ¿Sí? Entonces, va pasando y cada diciembre se va repitiendo el mismo esquema o la misma forma. ¿Sí? Esa es la ciclicidad. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con una... Yo te voy a tener la serie de datos y utilizo la serie de dispersión o una gráfica de dispersión y me va dando todos esos puntos. Y vemos la gráfica es cíclica, ¿no? Aleatoriedad. El componente aleatorio mide la variabilidad de la serie de tiempo después de retirar los otros componentes. La aleatoriedad se puede decir que se presenta en todas las series de tiempo y no es otra cosa que el cambio posible en los valores de una serie de tiempo debido a fenómenos que son en extremo difíciles de explicar. Entonces, la aleatoriedad es cuando no se da ninguno de esos, ¿no? O sea, si yo tengo una gráfica, si yo haría una gráfica de aleatoriedad y hago la gráfica de dispersión, de repente voy a tener puntos aquí, puntos aquí, puntos aquí, puntos aquí. ¿Sí? Te das cuenta que esto no sigue ni una... Si yo hago la gráfica puede ser así.
No sigue ni una tendencia, no sigue ciclicidad, no hay estacionalidad, entonces son aleatorios. Cada punto no me forma ninguna figura conocida, ¿no? Entonces, esa es una aleatoriedad. O sea, son datos aleatorios o son series aleatorias que no tienen una forma definida. Y ahí vemos la serie de puntos, ¿no? Vemos que no tienen ninguna forma, son puntos dispersos en cada segmento, en cada lugar, pero que no me va a formar ni una ciclicidad, ni una estacionalidad y ninguna tendencia, ¿no? Hay tendencia, no le vemos. No sé si va hacia arriba o si va hacia abajo. Ciclicidad no se ve que hay en formas de ondas. Y estacionalidad pues no se ve en el mes 10 o en el mes 20 o en el mes 30 qué sucede, ¿no? Entonces son datos aleatorios. ¿Ok? Entonces, dice, un factor importante que influye en la selección de la técnica de elaboración de pronósticos es la identificación y comprensión de patrones históricos de datos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que tiene esa serie de datos? Son las técnicas de pronóstico para datos estacionarios. ¿Cuáles son? Los datos estacionarios son aquellos cuyo valor medio no cambia con el paso del tiempo. ¿Sí? Las técnicas de pronóstico estacionarios se usan en las siguientes circunstancias. Los factores que generan una serie se han estabilizado y el ambiente en el cual existe la serie permanece relativamente sin cambios. Son series estacionarias. ¿Sí? Se necesita un modelo muy simple debido a la falta de datos para la explicación o implementación. La estabilidad puede obtenerse haciendo correcciones sencillas de factores tales como crecimiento demográfico o la inflación. La serie puede convertirse en una serie estable. ¿Sí? Las técnicas que deben considerarse en la elaboración de series estacionarias incluyen modelos informales, métodos de pronóstico simple, como vimos la vez pasada, promedios móviles, que vimos promedios dobles. ¿Sí? Entonces, esos tipos de series o esos tipos de pronósticos se utilizan para series estacionarias. Ahora, cuando los pronósticos son o tienen una tendencia definitiva o definida, ¿no? Que sea creciente o decreciente. Entonces, las técnicas que se utilizan son en un incremento en la productividad, por ejemplo, y nueva tecnología traen consigo cambios en el estilo de vida, obviamente, ¿no? Si yo tengo mayor productividad, mis ventas lo más probable es que vaya aumentando, o si tengo mayor tecnología o mejor tecnología, voy a preparar mejores productos y mis ventas van a ir al alza, ¿no? Un incremento en la población causa aumentos en la demanda de bienes y servicios. Es una ley básica de la economía, ¿no? Si aumenta la población, si yo tengo, no sé, hay un país, o hago un comparativo, por ejemplo, entre China, que tiene como 1.000 millones de habitantes, y Haití. ¿Quién creen que me va a generar mayores ventas para mí como productor? Obviamente va a ser China, ¿no? A mayor población, lo más probable es que haya mayor demanda y yo voy a vender mayor cantidad de productos. Entonces, en ese caso, ¿qué va a suceder con mi tendencia? Pues mi tendencia va a ser a que mis ventas van a ir creciendo cada vez más. ¿Sí? En cambio, en Haití lo más probable es que mis ventas van a ir decreciendo porque la población es poca, ¿no? Las técnicas que se usan son de promedios móviles, suavizamiento exponencial, que ya lo vimos, y regresión simple, que también lo vimos en las sesiones pasadas. Cuando se mide una variable a lo largo del tiempo, las observaciones en diferentes periodos a menudo están relacionadas o correlacionadas. Esta correlación se mide usando el coeficiente de autocorrelación. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a definir. La autocorrelación es la correlación que existe entre una variable retrasada uno o más periodos consigo misma. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar y voy a ver, o voy a tener una serie de datos y voy a retrasar los periodos. O sea, un periodo, 2 periodos, 3 periodos, y voy a ver cuánto es su coeficiente de autocorrelación. Y ese tiene una forma de calcularlo. ¿Sí? Los patrones de datos que incluyen componentes como tendencia y estacionalidad pueden estudiarse usando autocorrelaciones. ¿Eso para qué me sirve? Después vamos a ver ejemplos donde tenga serie de datos y lo que me interesa es identificar si esa serie de datos siguen una tendencia o siguen una estacionalidad o siguen una forma estacionaria. Vamos a ver qué nos interesa, ¿no? Entonces, para calcular la autocorrelación, para cada retrasos, ¿cómo lo hago? Esa es la fórmula. Entonces, vimos que necesitamos ver cuáles son los componentes de una serie de tiempo y esta es una de las variables que me identifica, a ver, esta serie de tiempos, ¿qué sigue? ¿Una tendencia? ¿Una estacionalidad? ¿Es una ciclicidad? ¿O es una aleatoriedad? Vamos a ver qué me sigue, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para calcular la autocorrelación. R de K dice sumatoria
de D igual K más 1 de YT menos el promedio de Y T menos K menos el promedio sobre la sumatoria de T igual a 1 hasta N de Y de T menos el promedio al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el coeficiente de autocorrelación. ¿Sí? Entonces K puede ser 0, 1, 2, 3, dependiendo cuánto. Si es 0, obviamente no hay ningún retraso, ¿no? Empieza en 1, un retraso, 2 retrasos, 3 retrasos. Entonces yo cuando analice datos, muchas veces voy a tener que hacer una serie de datos con 3 retrasos, con 10 retrasos. Entonces, hay un programita aquí que se utiliza en Minitab. El Minitab es un programita, un software, donde yo puedo hacer directamente eso con varios retrasos. Entonces, me sale una forma, yo tengo la base de datos y me va a salir una gráfica donde veo cómo cambia el coeficiente de autocorrelación. Si va de 1 hacia arriba o de 1 va bajando a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es RK? Es el coeficiente de autocorrelación para un retraso de K periodos. No sé, un periodo, 2 periodos, 3 periodos. ¿Qué es Y? Es la media de los valores de la serie. O sea, el promedio. ¿Qué es Y de T? Es la observación 1, la observación 2, o sea, el dato 1, el dato 2, ¿no? ¿Qué es Y T menos K? Es la observación K periodos anteriores o durante un periodo T menos K. Vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Sí? Dice, una empresa ha recopilado datos del número de videos vendidos el año pasado por Vernon Music Store y los datos son los siguientes. Vamos a ver los datos. Entonces yo tengo 12 meses. Aquí le pongo mes y los datos, ¿no? ¿Sí? El número de videos que se venden. Aquí le pongo videos vendidos. Aquí tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Entonces, yo tengo esos datos del año pasado, por ejemplo. Yo asumiendo que ahorita estoy en enero de, no sé, ahorita estamos, asumiendo que estamos en enero del 2011. Yo tengo esos datos del 2010 y quiero ver qué se utiliza o cómo pronostico el siguiente periodo, ¿no? O cómo calculo. Primero voy a ver cómo calculo el coeficiente de autocorrelación. Después ya voy a ver lo que es el pronóstico. Entonces tengo 123, 130, 125, 138, 145, 142, ¿sí? 141, 146, 147, 150, 57, 147, 157, 150 y 160. Ahí tengo mis datos o mis videos vendidos. Me piden que calcule, a ver, calcular dice la autocorrelación para un retraso de 1 y 2 periodos. Primero para un periodo. Entonces este es como si fuera la YT. ¿Sí o no? Entonces voy a ver cómo sería para un periodo. Aquí va a ser un retraso de un periodo. Por eso le pongo YT menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este dato va a empezar en esta posición. O sea, el dato que tenía en enero lo voy a retrasar un periodo y va a empezar en febrero, como vemos ahí. ¿Sí? Te va a ser 123, 130, 125, 138,
145, 142, 141, 146, 147, 157 y 150. Ahí tengo esos datos. Acá ven 150, el 160 se va a retrasar, pero para el enero del siguiente año. Eso no me interesa, solamente quiero calcular el coeficiente de autocorrelación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, primero lo que hago es, bueno, en esta columna que tengo, según la fórmula voy a tener el dato de cada mes menos el promedio de los datos, como vemos en la fórmula, ¿no? Yo necesito el dato de cada lugar menos el promedio. ¿Qué hago? Primero calculo un promedio. Aquí calculo el promedio. Entonces el promedio lo calculo, ¿de qué manera? En Excel hay una función que se llama promedio, pones todos los datos y ya te calcula el promedio de toda la serie de datos. En la calculadora simplemente lo que hay que hacer es sumar todo y dividir entre el número de datos que tengo. Vamos a ver, yo lo hice aquí en Excel, vamos a corroborar que sea igual, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sumar los datos. Entonces voy a sumar 123 más 130 más 125 más 138 más 145 más 142, 141, 146, 147, 157, 150 y 160. Eso me da 1704 y es lo que vemos ahí como total, ¿no? Esa es la suma. Lo divido entre 12 y me da 142. Entonces el promedio es 142. Ya tengo el promedio. Entonces, ¿qué hago? Cada dato menos el promedio que calculé. Entonces, va a ser, aquí va a ser YT menos el promedio. Este es el promedio, ¿no? Entonces va a ser 123 menos 142. Vamos a ver. Eso me da menos 19. Eso se lo voy a colocar aquí. Luego 130 menos 142 es menos 12. Y vamos a copiar todos los datos, ¿no? Menos 19, menos 12, menos 17. ¿Qué más? Ya no veo. Vamos a hacerlo mejor. 138 menos 142. Menos 4. 145 menos 142. 3. 142 menos 142, 0. 141 menos 142, menos 1. 146 menos 142, 4. 147 menos 42, menos 142, 5. 157 menos 142, me da 15. 150 menos 142, 8. Y 160 me da 18. Vamos a ver, no sé que no me he equivocado. Menos 1, 4, 5, 15. Sí. ¿Sí? A ver. Aquí me equivoqué, no es 8, es 18. A ver, menos 19, menos 12, menos 17, menos 4, 3, 0, menos 1, 4, 5, 15, 8, 18. ¿Sí? Ok. Entonces, ya tengo. Ah, no, está bien. Estaba fijando la otra. Entonces ya tengo el dato diario o cada dato mensual menos el promedio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es el dato con un retraso menos el promedio, como dice ahí, ¿no? Entonces aquí le voy a poner el dato retrasado una vez menos. Ahora voy a agarrar entonces esto de aquí. ¿Sí? Por eso ya pasa aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Este dato menos 142. Entonces, se dan cuenta, lo único que va a hacer es este valor de aquí, se van a ir para acá y se van a bajar todo, ¿no? Menos 19, menos 12, menos 7, menos 4, 3, 0. Sí, solamente se bajan. Entonces aquí voy a tener menos 19, menos 12,
menos 17, menos 4, 3, 0, menos 1, 4, 5, 15 y 8. Ahí tengo cada dato retrasado menos y. Entonces ya tengo esos dos valores, luego los tengo que multiplicar y en la parte de abajo de la fórmula que necesito cada dato menos la media o el promedio, todo eso elevado al cuadrado. Y ahí ya lo tengo. Vamos a ver, ya no hay espacio ya. Esto menos y al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a ser, en otras palabras, de aquí lo elevo al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto me da? Entonces va a ser cada dato menos su promedio al cuadrado. Entonces 19 al cuadrado, 361. Aquí voy a poner 361. ¿Sí? Los negativos, si lo elevo al cuadrado siempre me da positivo, entonces no me interesa ya poner el negativo. El otro, ¿qué va a ser? 12 al cuadrado, 144, y ahí lo tengo. 17 al cuadrado, 289. 4 al cuadrado me da 16, bueno, menos 4 al cuadrado, pero ya le dije que es positivo, ¿no? 3 al cuadrado, 9, 0, esto me da 1, 4 al cuadrado me da 16, 5 al cuadrado me da 25, 15 al cuadrado me da 225, 8 al cuadrado me da 64 y 18 al cuadrado me da 324. Ya tengo esos datos, ¿sí? Entonces, bueno, y necesito calcular ahora el producto de esto que es 1, le pongo 1 por este 2. Y ese producto tiene que ir al fondo. Bueno, como hay un espacio, ahí lo vemos en la tabla, ¿no? Vamos a hacerlo de la tabla. Dice YT, o sea, cada dato menos su promedio, multiplicado por el dato atrasado por su promedio. Obviamente, como el dato atrasado empieza en febrero, voy a empezar de ahí, porque en enero no tengo nada para el dato atrasado. Voy a empezar en febrero. Entonces va a ser igual a menos 12 por menos 19. Y me da 228. Entonces nos damos cuenta que en la tabla sale 228. El otro me da menos 17 por menos 12. 204. Entonces nos damos cuenta y hacemos toda esa tablita igual. ¿Sí? Entonces necesito yo lo que necesito. Voy a borrar ya esto. Una parte nada más. Entonces yo necesito la sumatoria de cada dato menos el promedio al cuadrado. Y eso según la tabla lo tengo en 1474. O sea, si yo sumo todo esto de aquí, me va a dar 1474. Y necesito el promedio, la sumatoria, que se dice ahí, la sumatoria de ese producto, o sea, del dato menos su promedio, multiplicado por el dato atrasado menos su promedio. ¿Por qué le puse T menos 1? Porque acá es cuántos lugares estoy atrasando, o cuántos meses en este caso estoy retrasando. En este caso estoy retrasando un mes. ¿Sí? Para un retraso, dice. Entonces, ese promedio, ese producto es, o sea, la sumatoria de YT menos Y por YT menos 1 menos Y es igual a 843. Entonces, si yo calculo el coeficiente de autocorrelación 1 con un retraso, ¿a qué es igual? Va a ser igual a 843 entre 1474. ¿Me da cuánto? 0.5719, redondeando 0.572, ¿no? Ese es el retraso o el coeficiente de autocorrelación para un retraso. Entonces, se dan cuenta de la tabla, simplemente hay que hacerlo
En las actividades ustedes lo pueden hacer obviamente en Excel, ¿no? Nada más que cuando lo manden en las actividades, pues tienen que pegarlo ahí en el formato. Entonces, con eso calculo el coeficiente de autocorrelación para esta serie de datos con un retraso, ¿sí? Entonces, ahora voy a calcular para 2 retrasos y voy a ver cuánto sale. Entonces, hago lo mismo. ¿Sí? Los datos no cambian, entonces los datos son lo mismo, nada más que ahora como son 2 retrasos, ya no voy a empezar en febrero, voy a empezar en marzo. Me dan cuenta que el dato que tenía en enero lo voy a pasar para marzo, por eso dice con 2 retrasos. Te va a ser 123, 130 hasta 157. Los otros datos los voy a, en otras palabras, los voy a eliminar, ¿no? Hago lo mismo, calculo cada dato menos su promedio, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, 123 menos 142 y ahí me da menos 19 en la columna de YT menos el promedio, menos 19. Entonces voy haciendo igual, cada dato menos el promedio. El otro va a ser cada dato retrasado, pero ahora dos posiciones menos su promedio. Entonces va a ser 123, bueno, 123 menos 142. Es lo mismo, menos 19. O sea, el menos 19 que está en enero ahora lo voy a colocar en marzo y voy bajando hasta donde llegue. Luego calculo cada dato menos su promedio y eso lo elevo al cuadrado, que lo tengo ahí, ¿sí? Y voy a calcular menos 19 al cuadrado. Eso me da 361. Tengan cuidado porque muchos lo que hacen es menos 19 al cuadrado, o sea, lo hacen así. Y eso está incorrecto porque eso me va a dar menos 361. Y si ustedes ven la tablita, en la tablita no dice menos 361, dice 361. ¿Por qué? Porque su forma es así. Es todo con paréntesis al cuadrado. Y eso me da 361. En otras palabras es como si fuera menos 19 por menos 19. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Entonces, menos por menos, eso me da más. Por eso es que me da 361. Si estuviera elevado al cubo, saldría negativo. Si estuviera elevado a la quinta, negativo. A la séptima, entonces cuando tengo un número negativo elevado a un exponente par, siempre me va a dar positivo. Y cuando tengo un número negativo elevado a un exponente impar, siempre me va a dar negativo. Entonces, ya tengo eso, ya tengo YT menos promedio, y ya puedo calcular el RK. Si hago la suma, ¿qué me dice la suma de YT menos promedio? Eso me da 1474. Y la suma de YT menos su promedio por 2 retrasos, YT menos 2 menos su promedio, me va a dar 682. Entonces aquí le pongo, ¿no? Otra vez. Sumatoria de YT menos el promedio al cuadrado, eso me da 1474. Y sumatoria de YT menos el promedio por 2 retrasos menos el promedio me da, ¿cuánto? 682. Entonces, yo quiero calcular el coeficiente de autocorrelación con 2 retrasos. ¿A qué es igual? A 682 entre 0, perdón. Entre 1474. Y eso me da 0.463. ¿Se dan cuenta? Se está disminuyendo el coeficiente de autocorrelación. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice aquí? Vamos a ver. Dice, generalmente conforme aumenta el número de retrasos K, disminuye las magnitudes de los coeficientes de autocorrelación. Entonces, si hago con 3 retrasos, lo más probable es que eso siga disminuyendo. Lo más probable, no siempre, ¿eh? Entonces, los coeficientes de autocorrelación para diferentes retrasos de tiempo de una variable pueden usarse para contestar las siguientes preguntas acerca de una serie de tiempo. Esto es lo importante, este es el punto central de esto. ¿Cómo
identifico qué tipo de comportamiento tiene una serie de tiempo, es con el coeficiente. Es una de las formas, no siempre, no todas, es con el coeficiente de autocorrelación. Entonces, dice, los datos son aleatorios, los datos muestran tendencia, los datos son estacionarios o los datos son estacionales. Entonces, si una serie es aleatoria, las autocorrelaciones entre YT y YT menos K para cualquier retraso de tiempo K son cercanos a 0. Esto quiere decir que los valores asociados a una serie de tiempo no están relacionados entre sí. Entonces, esto no puede ser aleatorio porque no son cercanos a 0. ¿Sí? Entonces, para que sea aleatoria necesito que mi coeficiente de autocorrelación sean cercanos a 0. Si una serie muestra una tendencia, las observaciones sucesivas están altamente correlacionadas y es típico que los coeficientes es típico que los coeficientes de correlación sean significativamente diferentes de 0 para los primeros retrasos de tiempo y de forma gradual tienden a 0 conforme se incrementa el número de retrasos. Esto puede ser una tendencia. Esto es diferente de 0 y conforme aumenta el tiempo, el número de retrasos, esto va a ir disminuyendo. Esto empezó en 0.572 con un retraso. Con 2, 0.463. Con 3 hay que analizarlo, hay que analizar con 4, con 5, con 6, con varios retrasos para ver qué tipo de comportamiento sigue. Si una serie tiene un patrón estacional, se presentará un coeficiente de autocorrelación significativo en el retraso de tiempo estacional o en los múltiplos de retraso estacional. El retraso estacional se considera de 4 para datos trimestrales y de 12 para datos mensuales. Entonces, cuando hay datos trimestrales, va a ser 4 retrasos. Dice, si se analizan datos trimestrales que tienen un patrón estacional, los primeros trimestres tienden a parecerse, los segundos trimestres también. Entonces, el primer trimestre del primer año va a ser parecido al primer trimestre del segundo año, al primer trimestre del tercer año, al primer trimestre del cuarto año, y ese es el patrón estacional, como les decía hace rato, ¿no? En Navidad, por ejemplo, normalmente el volumen de ventas son muy parecidos tanto para el 2005 como para el 2006, como para el 2007, hasta para el 2008 que fue la crisis, el patrón de ventas fue muy parecido, quizá con menor volumen de ventas, pero muy parecido. Y en enero igual, en enero el volumen de ventas, si ustedes tienen un negocio o van a ver una empresa y les preguntan, ¿cuál es el mes más crítico de una empresa? Pues el empresario o el gerente decir, de enero a marzo, que es el mes donde la gente tiene menos dinero, donde hay menos venta, no sé, de repente yo tengo un negocio o una empresa que vende pantalones, una empresa de pantalones de mezclilla. Entonces, esa empresa, su volumen o su nivel de ventas más bajo, lo más probable es que sea entre enero y marzo. En diciembre va a ser donde mayores ventas tiene, por la misma temporada de Navidad, ¿no? Ok. Una serie de tiempo es estacionaria si tiene un coeficiente de autocorrelación tal que decrecen hasta 0 bastante rápido, por lo común después del segundo o tercer retraso. Entonces, esto no decrece hasta 0 tan rápido. En el segundo todavía no llega a 0, es 0.463. Entonces, lo más probable es que esta serie de tiempo sea o tenga tendencia. ¿Qué tendencia? Vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a revisar la gráfica y vamos a ver cómo es. Vamos a graficarlo para ver más o menos qué comportamiento sigue. Entonces, yo voy a tener aquí son las ventas, ¿no? Ventas. Y aquí es el tiempo. Enero, febrero, marzo, abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, entonces, en enero ¿cuánto fue? Fue 123. Vamos a ver aquí, vamos a poner 50 aquí, 100, 150, 200. En enero fue 123, va a estar más o menos por aquí. Por ahí está en enero. En febrero fue 130. Va a estar por aquí. En marzo fue 125. Por aquí. En abril fue 138.
Y ahí más o menos se van dando cuenta qué tipo de comportamiento sigue. En mayo fue 145, mayo fue 145 por aquí. En junio, 142. En julio, 141. Por aquí, ¿no? Junio. A ver, junio. Julio. Agosto, 146. Septiembre, 147. Octubre, 157. Se fue para acá. Noviembre, 150. Más o menos, ¿no? Y diciembre, 160. Entonces, ¿se dan cuenta? Si yo más o menos trazo una línea recta entre esos puntos, me doy cuenta que su tendencia, ¿cómo es? Ascendente. Entonces, ¿qué dice la tendencia? A ver, dice, vamos a leerlo otra vez. Si una serie muestra una tendencia, las observaciones sucesivas están altamente correlacionadas y es típico que los coeficientes de correlación sean significativamente diferentes de cero. Para los primeros retrasos, bueno, ya lo borré, pero ahí estaba, ¿no? Y de forma gradual tiendan a cero conforme se incrementa el número de retrasos. Y si yo veo esto, para un retraso era el coeficiente de autocorrelación 0.572. Para 2, ¿cuánto era? 0.463. Entonces, el primero es significativamente diferente de 0. Obviamente, no es mayor que 0, es la mitad, entre 0 y 1. Está mucho mayor a 0. Con el segundo, bajo. Vamos a ver con el tercero qué podría pasar. Tiene que bajar, ¿no? Esa es la característica para que una serie muestre tendencia. ¿Cuál es? Que el primer retraso sea significativamente diferente de 0 y a medida que se vaya dando mayores retrasos, su coeficiente de autocorrelación sea menor o se vaya acercando a 0. Vamos a ver. Con 3 retrasos, con K igual a 3. Voy a poner directamente aquí, ¿no? Ya todos los datos. Entonces va a ser YT menos 3. Entonces va a ser, entonces ahora ya no va a empezar en marzo, voy a empezar en abril. Va a ser 123. Entonces aquí va a ser abril. Bueno, vamos a poner todo. Si no, vamos a confundir. Aquí mes y aquí YT. ¿Sí? Mes. Para que me vea todo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué es? 123. Esto es YT. 130. 125, 138. 145, 142, 141. 146, 47, 57. 146. Y 150 y 160. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener YT menos 3 retrasos. Se le voy a poner 3 retrasos. Y así voy a dar 1 a 1, ¿no? Entonces ya no va a empezar en enero, va a empezar en abril. Con 2 retrasos empezó en marzo. Con 3 va a empezar en abril. Va a ser 123, 130, 125, 138, 142, 141, 146 y 147. Ahí tengo los 3 retrasos. ¿Sí? Ahora voy a poner, el promedio, ¿cuánto es? 142. O sea, Y raya es 142. Aquí voy a tener YT menos el promedio. De una vez lo voy a elevar, bueno, de una vez. Primero lo pongo ahí. ¿Sí? Entonces, YT menos el promedio, se dan cuenta, no varía en ningún lado. Es menos 19, menos 12,
menos 17 menos 430. Eso no cambia, porque las y este no han cambiado. O sea, los datos no han cambiado y el promedio tampoco. Menos 430 menos 1, 4, 5, 15, 8 y 18. Entonces, lo que ha cambiado es yt menos 3 el promedio. Entonces aquí le voy a poner yt menos 3 menos el promedio. Entonces voy a empezar aquí. 123 menos 142. ¿Cuánto es? Va a ser menos 19, menos 12, 125 menos 142, menos 17. Entonces, menos 4, 3, 0, menos 1, 4 y 5. Hasta ahí nada más llego. Ahora, yt menos el promedio al cuadrado. O sea, esto. En eso no ha cambiado. ¿Sí? Sigue siendo los mismos datos. Entonces va a ser 361, 144, 289, 1690. 1, 16, 25, 2, 25. El otro es 64 y 3, 24. ¿Sí? Obviamente eso no tengo por qué copiarlo ya porque no ha cambiado, ¿no? Ahora sí, lo que va a cambiar es yt menos el promedio por yt menos 3, o sea, empieza aquí. Va a ser menos 4 por 19, 76. ¿Sí? 76 está. Ahí ya cambió. ¿Sí? El otro es menos 36. El otro es 0. El otro es 4. Multiplico esto por esto, ¿no? 4 por 3, 12. 5 por 0, 0. 15 por menos 1, menos 15. 8 por 4, 32. Y 18 por 15, 90. Voy a sumar todo eso. ¿Sí? Esa es la última columna. A ver, 76 menos 36, más 0, más 4, más 12, menos 15, más 32 y más 90. Eso me da 163. Esa sumatoria ya me da que es 163. ¿Sí? Y esta sumatoria de aquí, pues es la misma a la que yo tengo ahí. Es 361, 144, 289, hasta 324. Entonces igual va a seguir siendo 1474. ¿Se dan cuenta? Lo que está abajo como denominador nunca cambia. Tanto con un retraso como con dos. La sumatoria de y de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado siempre va a ser, bueno, en este ejemplo, ¿no? Siempre va a ser 1474. Lo que va a cambiar es el yt menos promedio por el yt menos 1 o menos, depende cuántos retrasos sea, ¿no? Entonces, aquí va a ser 163. Entonces ya le puedo borrar esto. Ya borro. Y pongo aquí. Sumatoria de yt menos y al cuadrado es igual a 1474. ¿Sí? Y aquí abajo pongo sumatoria de yt menos y por yt menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque ahora lo he hecho con 3 retrasos. Menos su promedio es igual a ¿cuánto? A 163. ¿Cómo calculo el coeficiente de autocorrelación con 3 retrasos? Simplemente es 163 entre 1474. Vamos a ver. Me da 0.111. Entonces, ya se dieron cuenta más o menos. Cuando lo hice gráficamente, ¿qué me dio? Una tendencia.
Cuando lo hago analíticamente, el primer retraso me dio 0.572, muy diferente a 0. El segundo, 0.463, va bajando. El tercero ya bajó tremendamente a 0.111. El cuarto va a ser mucho más bajo, el quinto más bajo, el sexto, hasta que se vaya acercando a 0. Entonces, ¿qué me dice la tendencia? El primer retraso son diferentes de 0. Y a medida que se va haciendo más retrasos, o sea, más número de retrasos, va a tender a 0. Entonces, gráficamente sería algo así. Entonces, aquí tengo el número de retrasos y aquí tengo la autocorrelación. Entonces, para un retraso, aquí está el 1 y aquí está el 0.5. Para 1 me salió algo por aquí, ¿sí? El gráfico de barras. Para 2 me salió por aquí. Para 3 me salió por aquí. Para 4 me va a salir por aquí. Para 5 me va a salir por aquí. Para 6 me va a salir, ya casi ni se ve, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Se va acercando a 0. Entonces, con eso corroboro que esta serie de datos que tengo aquí, de las ventas de videos, sigue una tendencia. Una tendencia que, como vimos, sigue una tendencia positiva. ¿Sí? Entonces, con eso culminamos este coeficiente de autocorrelación. En la siguiente clase vamos a ver más ejemplos y otros métodos de pronósticos ajustados a tendencia, por ejemplo. O sea, cuando veo que este comportamiento sigue en la serie de datos. Bueno, nos quedamos ahí por ahora y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.